¿Alguna vez has estado sentado, muy tranquilo, con los ojos cerrados, observando el movimiento de tu pensamiento? ¿Has observado tu mente trabajando? O más bien, su mente ya se ha observado en funcionamiento para ver cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos. Al mirar los árboles, las flores, las aves, las personas, mientras responden a una sugerencia o reaccionan a una nueva idea. ¿Alguna vez has hecho esto? Si no, estás perdiendo mucho. Si no sabe cómo reacciona su mente, si su mente no es consciente de sus propias actividades, nunca descubrirá qué es la sociedad. Puede leer libros de sociología, estudiar ciencias sociales, pero si no sabe cómo funciona su mente, no comprende qué es la sociedad. Porque tu mente es una parte integral de la sociedad. Es la sociedad misma. Tus reacciones, tus creencias, tus viajes al templo, los disfraces que usas, las cosas que haces o no, lo que piensas. La sociedad lo ha constituido todo. Es la réplica de todo lo que sucede en tu mente. Tu mente, porque no estás separado de la sociedad, no es distinto de su cultura, su religión, sus divisiones de clase, las ambiciones y los conflictos de la humanidad en general. Todo esto es la sociedad de la que eres parte integral. No hay separado de la sociedad. Bien, la sociedad siempre busca controlar, formar y dar forma a los jóvenes. Desde el momento en que nacen y comienzan a recibir impresiones. Tu padre y tu madre te dicen lo que debes y lo que no debes hacer, lo que debe creer y lo que no debería creer. Te dicen que hay Dios o que no hay Dios. Sin embargo, solo el Estado cuyo profeta es un cierto dictador. Desde la infancia, tales cosas se inoculan continuamente para él y, por lo tanto, su mente, aún muy joven, impresionante, investigación, curiosa, deseable de descubrir, se encierra gradualmente, condicionado y moldeado para adaptarse al patrón de una sociedad en particular y nunca ser revolucionario. Una vez que el hábito de pensar según un patrón, incluso cuando se revuelta, esto sucede dentro del estándar. Es una revuelta similar a la revuelta de los prisioneros que se quejan por una mejor comida y más conveniencia, pero siempre entre las paredes de la prisión. Cuando Dios busca o investiga lo que es un gobierno justo, siempre lo hace dentro del patrón de la sociedad, que precepta que esto es cierto y es falso, que esto es bueno y que otro es malo, que esta es la verdadera guía y estos son los santos. Su revuelta, por lo tanto, como la revolución llamada promovida por hombres ambiciosos o muy hábiles, siempre está limitado por el pasado. No es revuelta, no es una revolución, sino solo una actividad más intensa dentro del estándar. La verdadera revuelta, la verdadera revolución, es la que rompe las cadenas estándar para investigar fuera de ella. Debes saber que todos los reformadores, sin importar quiénes sean, solo están interesados en mejorar las condiciones internas de la prisión. Nunca te dicen que no encajas. Nunca te dicen, rompen las paredes de la tradición y la autoridad, sacuden el acondicionamiento. Eso encarcela la mente. Y la verdadera educación no solo exige que pasen los exámenes, a los que tienen prisa, o escriben sobre algo que ha aprendido de memoria. Pero sí, te ayuda a darte cuenta de que los muros de la prisión en tu mente están cautivos. La sociedad nos influye a todos, formando constantemente el pensamiento. Y esta presión externa de la sociedad se traduce gradualmente en su estado interno. Pero, no importa cuán profundamente penetre, siempre será externo y no habrá nada que se llame estado interno hasta que esta condición se rompa. Debes saber lo que estás pensando y pensando como hindú, como musulmán o como cristiano. Esto es, según la religión a la que, por casualidad, pertenece. Debes ser consciente de qué creer o no creer. Todo esto constituye el patrón de la sociedad, y a menos que sea consciente del estándar y la liberación de él, continuará prisionero, aunque cree que es gratis. Pero mira, queremos una mejor comida, un poco más de luz, una ventana más amplia para que podamos ver una pieza más grande del cielo. Y realmente nos importa si el outcast puede o no puede entrar en el templo. Deseamos eliminar una determinada casta, y en el acto mismo de eliminarla, creamos otra casta superior. Y entonces continuamos prisioneros. Y nunca hay liberación de la prisión. La libertad está fuera de las paredes, fuera del estándar de la sociedad. Pero para estar libre de este patrón, debe comprender todo su contenido. Es decir, para entender tu propia mente.
Fue la mente la que creó la civilización actual, esta cultura o sociedad vinculada a la tradición. Y si no comprende su propia mente y solo se revuelta como comunista, socialista, etc., significa poco. Por esta razón es muy importante tener el autoconocimiento. Sea consciente de todas sus actividades, sus pensamientos y sentimientos. Esta es educación, ¿no? Porque cuando eres plenamente consciente de ti mismo, tu mente se vuelve muy sensible y muy vigilante. Pruébelo, no en cierto día distante del futuro, sino mañana o ahora. Si hay mucha gente en su hogar, trate de sentarse para sentarse debajo de un árbol o junto al río y observar en silencio cómo funciona su mente. No la corrija diciendo que esto está bien, eso está mal. Simplemente míralo. Los actores y actrices están desempeñando sus papeles, y usted solo está viendo. De la misma manera, tenga en cuenta cómo funciona su mente. Esto es realmente interesante. Mucho más interesante que cualquier película, porque su mente es el residuo de todos y contiene todo lo que los seres humanos han experimentado. ¿Lo entiendes? Tu mente es la humanidad. Y cuando te das cuenta de eso, tendrás una inmensa compasión. A partir de este entendimiento, nace un gran amor. Entonces, cuando vea cosas hermosas, sabrá qué es la belleza. ¿Él piensa? Bien. Si puedo hablar un poco sobre mi propia persona, sabes que no leí ninguno de los libros que tratan estas cosas. Ni los Upanishads, ni el Bhagavad Gita, ni los libros de psicología. Pero, como te dije, si observas tu propia mente, encontrarás todo allí. Por lo tanto, cuando emprende el viaje del autoconocimiento, los libros no son importantes. Es como entrar en un país extraño donde las cosas nuevas comienzan a hacer. Para hacer descubrimientos extraordinarios. Pero mira, todo esto se destruye si se le da importancia a ti mismo. En el momento en que digo, descubrí, ahora lo sé. Soy un gran hombre porque lo descubrí y descubrí eso y ese otro. En este punto estás perdido. Si tiene que hacer un viaje largo, debe tomar muy poco equipaje. Si quieres jugar a altas alturas, debes viajar suave. Hablando, caminando, mirando el cielo. Tu forma de tratar a las personas. Cortar una rama de árboles. Todas estas cosas son importantes, porque actúan como espejos que te muestran exactamente cómo eres. Y, si está atento, vuelva a encontrar todas las cosas por un momento. Pregunta. ¿Deberíamos formar alguna idea sobre alguien o no? Respuesta. ¿Por qué tener ideas sobre las personas? ¿Deberías formar opinión, juicio sobre alguien? Cuando tienes ideas sobre tu maestro, ¿qué te parece importante? Él no es el maestro, sino las ideas que tienes sobre él. Y eso es lo que sucede en la vida, ¿no? Todos tenemos opiniones sobre las personas. Decimos, así que, y, por lo que es bueno, así que es frívolo, por lo que es supersticioso. Así que lo hace, eso y ese otro. Extendemos una cortina de ideas entre nosotros y otra persona. Y por esta razón nunca la conocemos. Después de ver a alguien que haga algo, decimos, él hace tal cosa. Por lo tanto, se vuelve importante hasta la fecha hechos. ¿Él entiende? Si ve a alguien hacer algo que considera bueno o malo, forme una opinión sobre esa persona. Opinión que tiende a arreglarse para que cuando 10 días o un año después encuentre a esta persona, todavía está pensando en ella en términos de su opinión. Pero durante este periodo, la persona puede haber cambiado. Mucho importa. Por lo tanto, nunca digas, es así. Pero fue así en febrero. A finales de año, puede cambiarse por completo. Si dices sobre alguien, conozco a esta persona, puede estar ronda. Por lo tanto, solo sabe incluso un cierto punto, o de los hechos que ocurrieron en una fecha determinada. Y de lo contrario, no lo sabe absolutamente. Por lo tanto, lo importante es que siempre encuentras otro ser humano con una mente fresca, y no con su prejuicio, con sus ideas fijas y sus opiniones. Pregunta. ¿Qué es sentir? ¿Y cómo nos sentimos? Respuesta. Si tiene clases de fisiología, su maestro probablemente le explicó cómo todo sistema nervioso humano. Cuando alguien te pellizca, sientes dolor. ¿Qué significa eso? Tu nervio tiene una sensación del cerebro, y luego dices que me lastimas. Bueno, esta es la parte física del sentimiento. Del mismo modo, el sentimiento psicológico,
¿no es exacto? Si considera admirablemente a alguien y dice, eres feo, te sientes herido. ¿Y qué significa eso? Ha habido ciertas palabras que el cerebro traduce como desagradable u ofensivo, y te perturba. O alguien te halaga y dice, lo agradable que es escuchar eso. Entonces pensar, sentir, es una reacción pon reacción a una mordedura de alfiler, un insulto, un halagador, etc. Todo esto constituye el proceso de sensación de pensamiento. Pero este proceso es mucho más complejo y tiene la posibilidad de profundizarlo cada vez más. Mira, cada vez que tenemos un sentimiento siempre te damos un nombre, ¿verdad? Decimos que el sentimiento es agradable o doloroso. Cuando molestamos, le damos un nombre a este sentimiento, ira. Pero ya has pensado en, ¿qué pasaría si no diera un sentimiento? Pruébelo para hacer esto. La próxima vez que te molestes, no lo nombres. No lo llames cólera. Manténgase simplemente consciente del sentimiento, sin nombrarlo, para ver qué sucede. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la cultura estadounidense y la cultura hindú? Respuesta: cuando hablamos de la cultura estadounidense, generalmente hemos trasplantado la cultura europea en Estados Unidos. Cultura que, con el tiempo, cambió y se expandió en la reunión con nuevos límites físicos y mentales. ¿Y qué es la cultura hindú? ¿Qué cultura tienes aquí? ¿Qué entiendes por la palabra cultura? Si ya ha practicado jatinando, sabe cómo cultivar y preparar la tierra. El suelo excavado, las piedras se eliminan, y necesaria, agrega algún compuesto, una mezcla de hojas, hierba, estiércol y otros materiales orgánicos descompuestos para fertilizar el suelo y luego plantar. El suelo fértil da nutrición a la planta y gradualmente produce esa cosa maravillosa y encantador que se llama rosa. Bueno, la cultura hindú es similar. Millones de personas lo produjeron con sus luchas, su disposición a desear esto y resistir lo que, para pensar constante, sufrir, temer, evitar. También el clima, la ropa, la comida tenían su influencia. Por lo tanto, tenemos un suelo extraordinario aquí, la mente. Y antes de que tuviera la forma completamente, había algunos individuos llenos de vitalidad y fuerza creativa que explotaban en toda Asia. No dijeron como tú, tengo que aceptar los decretos de la sociedad. ¿Qué dirá mi padre si no lo hago? De lo contrario, estos hombres habían encontrado algo y no eran indiferentes, sino que poseían con entusiasmo ardiente. Todo esto constituía la cultura hindú. ¿Qué piensas? Los alimentos que tomas, los disfraces que usas, tus caminos, tus tradiciones, tus discursos, tus pinturas y estatuas, tus dioses y sacerdotes y libros sagrados. Todo esto es la cultura hindú. Por lo tanto, la cultura hindú es algo diferente de la cultura europea. Pero debajo de la superficie, el movimiento es el mismo. Este movimiento puede expresarse de manera diferente en Estados Unidos, porque lo necesita. Hay menos tradiciones, más comodidad, etc. Pero debajo de la superficie, el movimiento es el mismo. Encontrar la felicidad, descubrir qué es Dios, cuál es la verdad. Y cuando este movimiento se mantiene, la cultura disminuye, como sucedió en este país. Cuando este movimiento se ve embarazada por la autoridad, la tradición, el miedo, hay declive y deterioro. El impulso de descubrir cuál es la verdad, qué es Dios, es el único impulso real, y todos los demás impulsos son subsidiarias. Cuando arrojamos una piedra en agua tranquila, se forman círculos en crecimiento. Estos círculos crecientes son movimientos subsidiarios a las reacciones sociales. Pero el movimiento real está en el centro. El movimiento para encontrar la felicidad, Dios, la verdad. Y nada de esto lo encontrará mientras está embargado por el miedo. En el momento en que surge la amenaza y el miedo, la cultura disminuye. Por eso tanto es así que mientras eres joven, no te dejes condicionar. No se deje hablar por el miedo a sus padres, la sociedad, para que tenga ese movimiento atemporal para el descubrimiento de la verdad. Los hombres que investigan cuál es la verdad, qué es Dios. Solo estos hombres pueden crear una nueva civilización. Una nueva cultura, no aquellos que se someten o se revuelven solo dentro del arresto del antiguo acondicionamiento.
Puedes poner las túnicas de un ascete, entrar en esta o aquella sociedad, abandonar una religión por otra, intentarlo de muchas maneras a ser libre. Pero si no hay dentro de ti ese movimiento para descubrir qué es real, cuál es la verdad, tus esfuerzos no tendrán sentido. Puedes ser muy ilustrado y hacer las cosas que la sociedad llama bien, pero todo esto está dentro del resto de la tradición, y por lo tanto, no tiene valor revolucionario. Pregunta: ¿qué opinas de los hindúes? Respuesta: esta es realmente una pregunta inocente, ¿no crees? Ver los hechos sin dar opinión es una cosa. Pero tener una opinión sobre los hechos es algo muy diferente. Una cosa es ver, simplemente, un pueblo entero dominado por la superstición y el miedo. Y una cosa diferente es ver este hecho y condenarlo. Las opiniones no son importantes. Como puedo tener una opinión, puedes tener otra y una tercera persona otra. Interesante en las opiniones es una forma de pensar estúpida. Lo importante es ver los hechos tal como son. Sin formar opinión, sin juzgar, sin comparar. Sentir belleza sin opinión es la única percepción real de la belleza. Del mismo modo, si puedes ver a la gente de la India exactamente como es, para verlo claramente, sin opiniones fijas, sin juzgarlo, entonces, los hindúes tienen ciertas formas, ciertas costumbres peculiares, pero fundamentalmente son como cualquier otra persona. Tienen aburrimiento, son crueles, tienen miedo, se revuelven dentro de los muros del resto de la sociedad, tal como sucede en todos los demás lugares. Como los estadounidenses también quieren consuelo, solo actualmente no hay grado. Tienen una gran tradición de renuncia al mundo y un esfuerzo por ser virtuosos, pero también tienen ambiciones profundamente arraigadas. La hipocresía, la codicia, la envidia, y están fragmentados por las castas, ya que los seres humanos están en todas partes. Solo aquí, mucho más brutalmente. Uno puede observar más claramente aquí en India el fenómeno que se está llevando a cabo en el mundo. Queremos ser amados, pero no sabemos qué es el amor. Estamos infelices, secos de algo real, y recurrimos a libros, Upanishads, Gita o la Biblia, y vivimos perdidos en un matorral de palabras y especulaciones. Ya sea aquí o en Rusia o en Estados Unidos, la mente humana es similar, pero se expresa de diferentes maneras, bajo diferentes cielos y diferentes gobiernos.